Hoy vamos a explorar uno de los proyectos más ambiciosos y, la verdad, más alucinantes de la historia. Una auténtica maravilla arqueológica que nació de la obsesión de un solo hombre por la vida después de la muerte. La historia arranca en marzo de 1974. Imaginemos la escena. Unos campesinos en la provincia china de Shanxi están cavando un pozo porque hay una sequía terrible. De repente, una de sus herramientas golpea algo duro. Pero no es una roca, es la cabeza de un guerrero de arcilla de tamaño real. Lo que no sabían es que acababan de tropezar con un secreto que llevaba enterrado más de 2 milenios. ¿Qué era aquello? Pues habían dado con el borde de un ejército subterráneo gigantesco, una guardia de honor para un emperador que llevaba muchísimo tiempo muerto. La pregunta es, ¿por qué estaba ahí? ¿Y quién pudo ordenar algo de semejante magnitud? Para entender a este ejército, primero tenemos que entender al hombre que lo mandó construir, Qin Shi Huang, el primer emperador de China. Un personaje complejo, un visionario, sí, pero también un tirano, y sobre todo un hombre obsesionado con la idea de la inmortalidad. Su ascenso al poder fue, meteórico. Heredó el trono de uno de los 7 estados combatientes siendo apenas un adolescente, con 13 años. A los 22 ya tenía el control absoluto, y para cuando cumplió 38 ya había conquistado a todos sus rivales, unificando China por primera vez en la historia. Fue entonces cuando se dio a sí mismo el título de Shi Huangdi, o sea, el primer emperador. Su legado, claro, tiene 2 caras. Por un lado, fue un unificador brillante. O sea, estandarizó la moneda, la escritura, los pesos y las medidas, sentando las bases de la China que conocemos hoy. Pero sus métodos eran los de un tirano. Gobernaba con una filosofía que exigía obediencia ciega, y para asegurarse de que la historia empezara con él, ordenó quemar incontables libros de historia. Quería borrar el pasado. Para llevar a cabo todas sus ambiciones, el emperador movilizó una fuerza de trabajo de una escala casi inimaginable. Hablamos de 2 millones de hombres reclutados a la fuerza. Esa cifra era el 10% de toda la población de China en aquella época, una auténtica barbaridad. Y aunque todo el mundo lo asocia con la Gran Muralla, fíjense en esto, la construcción de su propia tumba necesitó incluso más gente, 700.000 trabajadores. Esto nos dice mucho de cuáles eran sus verdaderas prioridades. Su imperio en la tierra era importante, sí, pero su imperio eterno lo era todo. Y vaya, se construyó un reino para la eternidad, porque el ejército de terracota, que es lo más famoso, es en realidad solo una pieza de un puzzle muchísimo, pero muchísimo más grande. A ver, para que nos hagamos una idea de la escala, el complejo entero del mausoleo ocupa unos 56 kilómetros cuadrados. Es enorme. La tumba principal, que es esa especie de montículo con forma de pirámide, que aún no se ha abierto, llegó a medir 115 metros de altura, y los arqueólogos calculan que en total debe haber al menos 8.000 guerreros de terracota. Pero lo que es de verdad increíble es que el emperador no se llevó solo un ejército a la otra vida. No. Se llevó su imperio entero. Se han encontrado fosas con figuras de acróbatas para entretenerle, un estanque subterráneo con grullas y cisnes de bronce, tumbas para sus oficiales y concubinas, e incluso un cementerio para los miles de obreros que murieron construyendo todo esto. Bien, vamos a sumergirnos ahora en el ejército en sí, porque la genialidad no está solo en la escala, sino en los detalles, en los increíbles detalles de cada soldado. Y aquí viene el dato, que probablemente es el más asombroso de todos. De los miles de guerreros que se han excavado hasta ahora, no se han encontrado 2 rostros exactamente iguales. Cada uno es un retrato individual, con su propio peinado, su propia expresión, sus propios rasgos. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? ¿Cómo es posible hacer algo así, combinando producción en masa e individualidad? Pues con una especie de línea de montaje de la antigüedad, muy sofisticada. Las partes del cuerpo, como las piernas, los torsos y las cabezas, se hacían en serie, con moldes. Luego, estas piezas se ensamblaban y un artesano añadía los detalles personalizados a cada cara, bigotes, orejas, arrugas. Después de cocerlos en el horno, cada guerrero se pintaba a mano con unos colores brillantísimos, que por desgracia se desvanecieron a los pocos minutos de ser expuestos al aire. La atención al detalle es que es asombrosa. Las figuras son más altas que una persona de la época, y los rangos militares se distinguen por los peinados. Pero quizá el detalle más increíble está en los zapatos. Los arqueros que están arrodillados tienen las suelas con relieve, un diseño antideslizante de hace 2200 años. Y claro, los guerreros no estaban solos, estaban equipados con armas de verdad, armas de última tecnología para la época. La ballesta, por ejemplo, fue una de las innovaciones militares más importantes, y los artesanos de Qin perfeccionaron su mecanismo de disparo, dándoles una ventaja clave en el campo de batalla. Pero aquí viene la mayor sorpresa tecnológica.
Cuando los arqueólogos desenterraron las armas de bronce como espadas y puntas de flecha, estaban perfectamente afiladas, sin una pizca de óxido después de 2000 milenios bajo tierra. El secreto, una finísima capa de óxido de cromo. Esta técnica para evitar la corrosión no se redescubrió en Occidente hasta los años 20 del siglo pasado. O sea, los artesanos de Qin estaban 2200 años adelantados a su tiempo. A pesar de todo lo que se ha descubierto, que es muchísimo, el premio gordo, el corazón de todo el complejo, sigue siendo un completo misterio. El montículo en forma de pirámide que guarda el cuerpo del propio emperador sigue sellado. Los arqueólogos, tanto por respeto como por miedo a dañar lo que hay dentro con la tecnología que tenemos ahora, han decidido no excavarlo. ¿Y entonces qué puede haber ahí dentro? Bueno, pues tenemos una descripción del antiguo historiador Sima Qian, que escribió unos 100 años después de la muerte del emperador. Y lo que cuenta es de no creer. Habla de un mapa del imperio con ríos y mares de mercurio líquido que fluyen solos, un techo con las estrellas y constelaciones, y todo tipo de trampas para ahuyentar a los saqueadores. Durante siglos se pensó que esto era pura leyenda, una fantasía. Pero la ciencia moderna parece que dice otra cosa. Las pruebas que se han hecho en la Tierra alrededor de la tumba han revelado niveles de mercurio altísimos, anormales, justo donde el historiador decía que estaban los ríos. La leyenda de los ríos de mercurio podría ser cierta. Así que mientras nos maravillamos con este ejército de 8000 hombres que ya conocemos, la gran pregunta sigue en el aire. ¿Qué tesoros, qué secretos, qué maravillas que ni podemos imaginar se encuentran ahí, justo debajo de la superficie, esperando el día en que la tecnología nos permita por fin mirar dentro del imperio eterno del primer emperador? Quizás el mayor descubrimiento de todos todavía no se ha hecho.